ABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos sobre China y el mundo con Jorge Galván. Jorge, vamos a abordar estas preguntas que quedaron pendientes en ese episodio especial que grabamos en la Feria Internacional del Libro desde el Campus Tijuana de UABC. Nos quedamos con una pregunta de un estudiante que hemos compartido, ¿no? En este semestre como estudiante, Ángel Esquer, destacada desde mi punto de vista, Jorge, estudiante. Notable su participación en los cursos. Nos preguntó, en su opinión, ¿creen que China en un momento cercano pueda ser un país peligroso en cuestiones de guerra, entre comillas? ¿Creen que podría iniciar una guerra o la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo la ves, Jorge? Ante esta pregunta muy interesante, muy importante en estos tiempos de enormes tensiones entre potencias. En pocas palabras, yo creo que no. La historia de China, cuando uno la revisa, sobre todo desde la fundación de la República Popular de China, que es a partir de octubre de 1949, no encuentras tú que China tenga esa tendencia a ser un país injerencista que quiere imponer sus formas por la vía militar. Si bien es cierto, ha sido uno de los países que más ha incrementado su presupuesto en el gasto militar en los últimos 10 años. Y es el segundo presupuesto más grande año con año, solo debajo del de Estados Unidos. Ellos justifican esto en una estrategia de defensa, ¿no? Y no tanto de ofensiva como otras naciones lo hacen. Yo creería que si la Tercera Guerra Mundial iniciaría, sería de nuevo en el continente europeo. Ahí está entonces, Jorge, tu posicionamiento, tu respuesta. Yo coincido. Y para hablar sobre los antecedentes históricos, incluso nos podríamos ir mucho más atrás en la historia de China, Jorge, para señalar, por ejemplo, un libro que es muy famoso incluso entre gente de negocios, El arte de la guerra, de Sun Tzu, ¿no? Es un clásico y que, pues, de alguna forma, gente de negocios ha intentado extrapolar, ¿no?, a ese mundo o a esa disciplina empresarial de conocimiento. Así es, ¿no? Para hacer estrategia de negocios. Pero una de las... O sea, en ese libro tú puedes entender un poquito cómo es la estrategia de China en términos bélicos, directamente. Y es mucho de ser paciente, ¿no? De esperar. De si tú no tienes la posibilidad de enfrentarte directamente contra el enemigo, es mucho mejor, porque va a salir más económico, ¿no? En términos de recursos humanos, pero también materiales. Entonces ahí hay, yo diría, un antecedente interesante a revisar para entender esa perspectiva china sobre el tema de la guerra. Ahora, eso no quiere decir que no esté preparado el país, y ya lo ha dicho, ¿no?, en algunas declaraciones, estamos listos para la guerra comercial y de cualquier otro tipo, ¿no? Lo acaban de declarar, en esta coyuntura comercial. Así es, entonces, eso no quiere decir que no esté listo el país para defenderse, pero que ellos inicien no es su estilo de manejarse a nivel mundial. Si ustedes revisen la historia de China, tampoco ha tenido esas intenciones expansionistas desde una perspectiva bélica. Más bien lo que esperaban era que quienes llegaran a hacer negocios o política con ellos reconocieran que tenían enfrente al emperador chino y por lo tanto que agacharan la cabeza, ¿no? Es otra forma ahí de presentarse políticamente. Pero, Jorge, eso no quiere decir que no haya tensiones, ¿no? Hemos comentado ya algunos de los temas que están en enormes tensiones allá en el Pacífico, ¿no? Y algunos incluyen a China, ¿no? Como el tema de Taiwán, por ejemplo, las Coreas, el mar del sur de China. Son temas que tienen enormes tensiones y luego hay otros que llaman mucho la atención en términos tecnológicos, ¿no? Esas nuevas guerras que podrían desatarse en esta época, ¿no? Muchos analistas dicen, bueno, las guerras ya no van a ser estos enfrentamientos de soldados frente a frente. No, ya el escenario ucraniano nos lo evidenció eso, ¿no? Sí, así es. Entonces, esa parte de guerra tecnológica cibernética
es una también que se tiene que considerar, ¿no? Y que yo creo que China también está muy bien preparada en estos tiempos. Un alto mando del ejército estadounidense, si la memoria no me falla, de apellido Rubin, hace pocos años, durante el gobierno de Joe Biden, reconocía el avance en las 5 dimensiones de guerra que ellos toman en consideración de China, ¿no? Como el competidor a seguir, más allá de que la potencia número 1 militarmente hablando tal vez sea Rusia, ¿verdad? Lo cierto es que China ha avanzado considerablemente en el apartado militar. Es un tema que a mí me gusta mucho y trato de siempre estar leyendo sobre él. Su fuerza aérea ha evolucionado de manera muy, muy importante, ¿no? Incluso presumiendo tener el caza furtivo más avanzado en todo el mundo, el J-20, ¿no? Que es el modelo que ellos manejan. Están construyendo de manera muy rápida portaaviones chinos 100%, ¿verdad? El primero de ellos era tecnología soviética adaptada a los chinos, pero ya los otros 2 modelos con una capacidad tecnológica que casi ningún país posee, ni siquiera el propio Estados Unidos, que es el país en el mundo que mayor número de portaaviones tiene, ¿no? Y además se ha convertido China en la fuerza naval en número de navíos más grande que hay en el mundo. Entonces, tal vez para la gente, Andrei, pueda ser contradictorio que hablemos nosotros de una China pacifista cuando están invirtiendo y gastando un montón de dinero en el rubro militar, ¿no? Bueno, esto no tiene congruencia. Más sin embargo, esto que tú atinadamente rescatas de los pasajes de su historia milenaria, ¿verdad? Casi siempre China procura estar preparada para lo que venga, ¿no? Para la defensa de su imperio, de su población. ¿Cómo? Hace apenas unos días lo volvieron a afirmar desde el gobierno, ¿no? Así es, Jorge, sí, porque la pregunta de Ángela es, ¿creen que podría iniciar una guerra? Eso es lo que no creemos con tanta claridad, ¿no? No, yo diría que no. Los que inicien un conflicto, pareciera que no, pero que sí están preparados para reaccionar, ¿no? Claro que sí, ahí sí. Tipo de ataques. Otro punto a mí que me parece importante para creer que no podría ser, o sea, no podríamos estar ante un escenario de Tercera Guerra Mundial con China, es el tema de las interdependencias que hay, ¿no? En esta época es una gran diferencia que hay frente a otras de épocas pasadas, ¿no? Estas 2 grandes potencias que están rivalizando, que están confrontadas en múltiples ámbitos, son interdependientes, tienen intereses en el otro país, ¿no? China tiene intereses en Estados Unidos y inversiones. Viceversa. Así es, inversiones. Sí. Hay mucho comercio, aunque ahorita todo eso se está reconfigurando, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Yo me imagino que ya un montón de empresarios están haciendo fila en la Casa Blanca para hablar con secretarios de comercio y de economía, porque les va a afectar un montón, ¿no? Todo esto que está pasando y la escalada, ¿no? Que ha tenido como respuesta China. Entonces, esas interdependencias a mí me hacen creer que sería muy riesgoso que un país como China se atreviera a atacar a Estados Unidos y viceversa también, ¿verdad? ¿Cómo ves, Jorge? Sí, coincido contigo. Desde el apartado chino yo no veo mayor interés expansionista, por más que la prensa de algunos medios desee vender esta historia, ¿no? De invasión a Taiwán y demás. Lo cierto es que la comunidad internacional históricamente ha reconocido a Taiwán como parte de China. Entonces, es ilógico pensar que vas a invadir territorio que ya es tuyo, ¿no? Entonces, yo no veo en el futuro inmediato, y por lo poco que conozco de China, no creo que vaya a cambiar drásticamente su política bélica o militar en lo general para convertirse de un actor que, si bien ha fortalecido sus capacidades militares, se ha mantenido históricamente como un actor pacifista, a convertirse en un agresor inmediato, ¿no? Claro. No significa que con sus vecinos, ¿verdad?, no tenga estas diferencias muy notorias. Pero esto es ancestral. Sí. ¿Verdad? O sea, tampoco es de ayer ni de la década pasada, ¿no? O sea,
las tensiones con Japón, con Corea del Sur. O sea, esto es histórico, ¿no? Sí. Tampoco ha sido el mejor vecino, yo diría, que esos países pudieran haber tenido, porque sí ha sido hostil, diría, con algunos de ellos, y viceversa, ¿no? También Japón y Corea han tenido su historia en la relación con China, pero no es esta relación estratégica que tienen tanto los europeos como Estados Unidos en términos bélicos, ¿no? Que es atacar directamente, ¿no? Los chinos tienen una estrategia más de esperar, de ser pacientes y de ir rodeando, ¿no? al enemigo. Por ahí también lo dice Kissinger en uno de los libros, On China se llama ese libro maravilloso. Te pone el tablero del juego de mesa que es el equivalente al ajedrez en China, ¿no? El Weiqi se llama. Sí. Y el objetivo de ese juego no es atacar y derribar al rey o al emperador, como lo quieran ver, sino rodear al enemigo, ¿no? Lo dejas inhabilitado para continuar jugando. Así es, se vuelve un juego de mesa muy extenso, ¿no? En tiempo, por eso mismo. Entonces, eso refleja, según Kissinger, el tipo de estrategia que tienen los chinos al momento de hacer este tipo de asunto, ¿no? De tomar este tipo de decisiones, Jorge. Eso es. Pasemos entonces a otra pregunta de un estudiante anónimo que nos pregunta, Jorge, ¿cuánto tiempo le queda al dinero físico en China? Y parte de sus intereses es que ha escuchado que nadie te quiere aceptar dinero físico en los negocios o locales allá en China. Pues sabemos que ha evolucionado mucho el yuan digital, las formas de pago electrónicas. Aquí yo traigo una recomendación para este estudiante, que es un documento de PwC, esta firma de consultora, ¿no? De negocios. Ha hecho un análisis desde hace unos años sobre las implicaciones en los negocios del yuan digital en China, obviamente. Sí. Es un análisis muy interesante sobre esas implicaciones, pero más allá de eso sabemos, Jorge, que ya ha habido una extensión, ¿no? De estas formas de pagos electrónicas en gran parte de los centros urbanos. Yo creo que ahí hay un punto importante, ¿no? Que en las urbanizaciones de China parece que esto ya se ha expandido, estas formas de pago. En algunos otros lugares hay experimentos sobre el yuan digital, que esa es otra cosa totalmente distinta. Ahorita, si quieres, la comentamos. Pero en ciudades como Shenzhen, que ya hemos estudiado un grupo de profesores con Luis Ávila, con Carolina Sayas, hemos visto que ahí ya los billetes físicos prácticamente pues no son aceptados, ¿no? En la mayor cantidad de comercios. Sin duda es un tema que me atrae, este tema del reemplazo del dinero físico como lo conocemos. Me atrevo a decir que de los casos de los que he leído, el de China es el más avanzado. Sí. China ellos estiman que para el 2027-28 la cobertura de sus dos principales medios de pago digitales, que es WeChat y Alipay, tengan una expansión tal que les permita prácticamente estar logrando objetivos muy específicos para el reemplazo del yuan físico como tal, ¿no? Estos dos monstruos digitales, ¿verdad? Que pertenecen a dos conglomerados que son de las joyas de la tecnología china, se han vuelto aplicaciones indispensables, Andrei, ¿no? Yo veía, por ejemplo, acá lo primero que uno puede cuestionarse es decir, bueno, ¿y si no tengo un dispositivo inteligente? ¿Y si no tengo acceso a Internet? ¿Cómo le hago para pagar? Pero es tal el avance que ya tus rasgos biométricos te pueden permitir hacer pagos, ¿no? Es decir, te acercas a un dispositivo y va a detectar tu cara y va a decir, Andrei, pagaste, ¿no? Se va a conectar con bases de datos de los bancos. Sí. Yeah. Entonces te das cuenta el grado de avance que tiene ya que ha sido uno de los objetivos monetariamente hablando del gobierno de China desde hace ya algunos años a la fecha, que va tal vez en paralelo, por otro lado, a el impulso del yuan digital, ¿verdad? Y a convertir al yuan en una de las 5 monedas más fuertes, incluso utilizadas ya en operaciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Así es, Jorge. Entonces, estamos ante
Estas condiciones, sobre todo en ambientes urbanos, en ciudades más avanzadas, más cosmopolitas, pues ya es una realidad bien integrada a esos territorios. Eso no quiere decir que el dinero físico está prohibido en China, todavía No. circula, pero hay una tendencia muy clara, ¿verdad? Y en ambientes rurales, por otro lado, pues sí hay esa circulación, ¿no?, del dinero físico, entendemos, y también, pues ante estas diferencias que luego hay generacionales, pues debería de haber esa empatía, ¿no?, frente a personas de mayor edad que pues, la tecnología no está tan integrada a ellos, ¿no?, como en otras generaciones más jóvenes. Entonces, el siguiente paso, como dices, Jorge, es el yuan digital. En ese documento se abordan los retos que tiene China en términos institucionales y tecnológicos para poder llevar a cabo ese proyecto tan ambicioso de tener una moneda digital respaldada por un banco que permita pues, hacer intercambios con países locales en China, pero también internacionales. Es muy interesante ese documento, lo hemos revisado en uno de los cursos que tenemos sobre China y siempre llaman la atención a los estudiantes. Esa es la siguiente pregunta, Jorge, va muy encaminada a esto que comentabas. ¿Cuándo crees que el yuan igualará al dólar como divisa de referencia? Jorge, a ti que te interesan esos temas, ¿cómo la ves, Jorge? ¿Cerca? ¿Muy lejano? No, muy lejano. Muy lejano, yo muy coincido lejano también. Cuando te metes a estudiar el tema de la desdolarización, que dicho sea de paso, los principales impulsores de este fenómeno han sido los países de los BRICS. Por lo menos en la más reciente asamblea de los BRICS en Kazán, Rusia, el año pasado, ya no se abordó de la manera que se había hecho antes. Yo creo aquí que parte del juego de acercamiento y negociación es algo que deduzco, ¿no?, entre Estados Unidos y Rusia actualmente, pudiera haberse hablado de ello, ¿no?, de la no insistencia. La declaratoria de Donald Trump en contra de este fenómeno de la desdolarización ha sido muy contundente y muy fuerte, ¿no? Entonces, para más o menos recuerdo yo algunos números. Bueno, hay tres diferentes desdolarizaciones, pero hablando en general, para no entrar tanto en detalles y desviarnos de esto, el yuan, si bien se ha convertido en una moneda importante y cada vez más utilizada, vuelvo a insistir o mencionar que está dentro de la cesta de monedas más importante que el Fondo Monetario Internacional utiliza, son 5 monedas. La cobertura que todavía representa en operaciones el dólar de Estados Unidos es muy por encima de su segundo competidor, monetariamente hablando, que es el euro, que está muy lejano de. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso difícilmente tal vez nos toque verlo a nosotros. O sea, yo observo que es tanta la brecha entre el poderío y la cobertura del dólar de Estados Unidos versus el yuan chino, que esto difícilmente se da o se dará, no sé, en lo que resta de la primera mitad del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? O sea, muy lejana este acercamiento, diría yo. Ya, ahí está. Yo coincido, Jorge, con esto que tú dices. Me parece que la cobertura que tiene el dólar es importantísima y las diferencias con otras monedas. Tú decías que el que le sigue después es el euro. El yuan, pues, es abismal, ¿no? Esa brecha que hay entre una y otra moneda. Habrá que esperar entonces, Jorge, a ver qué pasa. Ese año 2049 va a ser clave, ¿no? Ahí quizás el panorama o cómo se va a ver estas dos monedas quizás sea distinto, ¿no? De acuerdo a los planes que tiene China, ya veremos. Sí, porque en el proceso de desdolarización que más ha avanzado el yuan es en el de ser la moneda para liquidar la compraventa entre países, es decir, en el comercio. Es en donde más ha avanzado. Pero cuando tú analizas la desdolarización desde la óptica de las monedas de reserva de los bancos centrales, ahí el yuan todavía está muy lejano del dólar. Y ya no se diga en la tercera dimensión de la desdolarización, que es, o que son, mejor dicho, las operaciones dentro de los mercados financieros, en donde el dólar sigue siendo la moneda hegemónica. ¿Sí? Entonces, en donde más se puede acercar, diría yo, es
en utilizar al yuan como moneda de pago para comprar y vender entre países, que ya se está haciendo. Sí. Acuérdate de aquellos contratos que firmó el gobierno central chino con las 6 petromonarquías, por ejemplo, ¿no? Para liquidar contratos de compra-venta de petróleo en yuanes. Lo mismo lo hicieron con otras naciones, ¿no? Está el caso de Brasil, por ejemplo, el caso de Rusia. Más sin embargo, en las otras dos, que el yuan sea una moneda de reserva y que el yuan se utilice para liquidar estas operaciones en bolsa y demás, ahí dista mucho de acercarse siquiera a ser una amenaza. Ahí está entonces, Jorge. Habrá que esperar algunas décadas, algunas generaciones ya verán seguramente otro contexto y quizás ese punto esté más cerca, ¿no? De competencia entre divisas. Pasamos a la siguiente pregunta de Enrique Duarte, egresado de la FCA también. Entonces él nos pregunta, Jorge, Enrique Duarte, ¿qué tan avanzados están tecnológicamente hablando en China? ¿Cómo la ves, Jorge? ¿Qué tan avanzada está la tecnología china? Mucho. Yo creo que, mira, hace poco, creo que ayer lo platicaba con los muchachos, los estudiantes de la maestría, ¿no? Todo esto que ahorita ocurre, André, de esta guerra comercial, a la que ya le llaman la primera guerra comercial mundial, yo creo que más bien es como el escenario inmediato de algo que le preocupa en mayor medida a Estados Unidos, ¿no? Que es el ya no poder evitar ese crecimiento y la superación que China ha hecho de Estados Unidos en muchos ámbitos. Y el tecnológico tal vez sea el que más les duele, más les pesa, ¿no? Sí. Hemos citado acá en otros episodios como ese documento que publicó el ASPI, ¿verdad? El tracking de tecnología que realizan. China supera a Estados Unidos en 37 de 44 rubros de tecnología y ciencia. Cuando tú consultas, por ejemplo, que aquí en el ámbito académico, pues sirve de algo, ¿no? Esto de el número de artículos científicos que se publican y se divulgan y el número de científicos que participan en ellos, China lidera los rankings internacionales, ¿no? Entonces todo eso parece ser es lo que más le preocupa hoy en día ya a Estados Unidos, observar cómo en prácticamente todos los ámbitos de la tecnología, China ya o les compite de tú a tú o ya los superó. No sé cómo lo veas tú, pero yo creo que el avance tecnológico de China hoy en día, para mí, pudiera yo decir que es el más importante en el mundo. Pues sí, es una de las experiencias más importantes. Jorge, está al nivel de las potencias tecnológicas a nivel mundial. Si revisamos datos, ¿no? Como dicen luego estos analistas tecnológicos del input, ¿no? Pues la inversión en investigación y desarrollo de China está al nivel de Estados Unidos, Corea, 2.5% del PIB, ¿no? Pues México gasta 0.5 y es muy inestable luego esa cifra, ¿no? Sí. Pero se ve, cuando ves ese gráfico con datos del Banco Mundial, ves el convencimiento del gobierno, si se quiere entender de esa forma, para invertir, porque es una línea creciente y que está llegando a esos niveles. Si tú pones en esos gráficos que te permite hacer el Banco Mundial este indicador de inversión en I+D y pones a Corea, a Japón, a Estados Unidos, a China, ves que ahí está en esa discusión, ¿verdad? De invertirle entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto a este rubro. Pero si luego vemos los outputs, ¿no? Que es estos resultados de artículos académicos, en este caso, solicitudes de patentes. En 2023 fue el país que más solicitudes de patentes hizo ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, superando a Estados Unidos, a Corea del Sur, potencias tecnológicas. Japón, ni se diga. También. La 5G sabemos que está muy extendida también en China, es un referente, ya están desarrollando la 6G. Sí. Y también es un país con una gran cantidad de publicaciones sobre inteligencia artificial. No lo dice China, lo dicen universidades de Estados Unidos como Stanford, o un índice de inteligencia artificial de 2024 también publicado fuera de China. Entonces están avanzando mucho en esos rubros y coincido contigo que es una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno de Estados Unidos desde hace varios años, ¿no? Se escucha esto de guerra comercial, pero los que nos hemos puesto a estudiar esto en serio, nos hemos dado cuenta que más que una preocupación de comercio, de déficit, de
superávits, la preocupación es tecnológica, ¿verdad? Poner barreras, y empezó con Huawei, con ZTE, ahora está TikTok ahí en el ojo del huracán, aunque hasta donde yo sé les han dado más tiempo, ¿no? Pues Prórrogas, ahorita están enfocados en los aranceles. en los ¿no? aranceles, pero la palabra favorita. Los amenazaron al inicio de una forma muy contundente y ahorita de eso ya no se dice nada, ¿no? De qué va a pasar con TikTok, No. que si la van a vender una parte a Estados Unidos. Entonces... Mira, brevemente vamos a mencionar algunos rubros, ¿no? En donde tú y yo seguramente coincidimos de este avance y progreso tan notorio, ¿no? Inteligencia artificial, ¿verdad? Hablamos de automóviles eléctricos. Sí. O sea, hablamos de computación cuántica, de todo lo relacionado a la alta tecnología en dispositivos inteligentes como telefonía celular, computadoras personales. Si tú empiezas a buscar y a enlistar todos los rubros que pueden orientarte en qué consiste ser un país avanzado o no avanzado en alta tecnología, vas a encontrar que China está ahí liderando o compitiendo por igual. Y ahorita que tú hablabas de lo atinada que ha sido la estrategia de invertir grandes cantidades de dinero en ese rubro, también hay que destacar, André, que es algo que por ahí leí yo hace pocos meses, de cómo en estos rankings, tanto que nos gustan los famosos rankings para comparar las cosas, ¿no? El número de universidades chinas que han entrado al top 500 del mundo en los últimos 10, 15, 20 años es impresionante. O sea, ahí es donde también descansa un cimiento muy fuerte de la República Popular de China en la inversión en la educación. Sí. Que países como el nuestro lamentablemente no atiende, pareciera ser como debiera. Claro. ¿Verdad? Sí, porque la receta ya la conocen, ¿no? Otros países ya la han replicado, Japón, Corea, China. Los nórdicos. Así es. China ya sabía lo que tenía que hacer hace 30, 40 años, se puso a hacerlo, ¿verdad? Sí, no descubrieron el hilo negro. Así es. Es un modelo muy bien conocido allá en Asia Pacífico, entonces lo ejecutaron. El tema es que el peso demográfico que tiene ese país los hace competir, ¿no? Frente a los más grandes, ¿no? Estados Unidos, Europa. A pesar de que ahorita en las tensiones con Estados Unidos el otorgamiento de visas de estudiantes a ciudadanos chinos esté siendo un inconveniente, ellos ya cuentan con universidades de primer mundo. Sí. Fíjate la visión que tuvieron en su momento, ¿no? Eso es. Ahí está entonces, Jorge. Pasamos a ya un último bloque, la influencia en México y en Baja California por parte de China. ¿Qué tanto influye China en Tijuana, específicamente nuestra ciudad? Jorge, nos pregunta Antonio de la Sota, también es nuestro estudiante en geografía, buen estudiante, muy buen estudiante también, dedicado. Su interés se basa en que le gustaría entender la influencia de China en la región, en Tijuana, en Baja California. ¿Cómo la ves, Jorge? Bueno, brevemente podemos mencionar que sin lugar a dudas la población china más grande en México descansa en Baja California, ¿verdad? Desde hace décadas que se dieron estos flujos de migrantes, ya lo hemos platicado por ahí en otras ocasiones, específicamente con la ciudad de Tijuana, con nuestra Tijuana. Yo diría que la relación es muy importante. No por nada tenemos aquí el único consulado, ¿verdad?, que existe en todo México, sí, de la República Popular de China, aquí en Tijuana. Y ni siquiera se asentó en Mexicali, donde está la población más grande de chinos. Así ¿sí? es. Además de que la presencia en un sector clave para la economía y la ciudad de Tijuana, que es el sector industrial, es poco a poco más importante, ¿no? Mayor presencia ahí de marcas chinas que se encuentran aquí en esta zona metropolitana, ¿no? Entre Tijuana, Rosarito, Tecate, con mayor participación buscando, ¿verdad? Pues ese trampolín del que atinadamente nos acusa el propio Estados Unidos, ¿no? Decir, ¿saben qué? Pues es que los chinos los han estado utilizando. Pues sí, uno puede entender que esa presencia china en esta región en particular no es coincidencia. Entonces, fuera de eso,
yo diría que tenemos influye de alguna forma, ¿verdad? En ese apartado, aunque tal vez nos falte más explotar lo otro, ¿no, André? Ser un receptor de turistas chinos más fuerte, ¿verdad? Sí. Tener mayor presencia o una mayor organización tal vez que permeara hacia el resto de tijuanenses por parte de la comunidad china en Tijuana, de su cultura, de su gastronomía, de sus eventos, de todo ello, ¿no? Claro. Ahí hay varios aspectos entonces, Jorge, de esta relación que se ha establecido entre Tijuana y China. En el ámbito político, nos dices el consulado, ¿no? No es cualquier cosa, es una representación consular del gobierno de la República Popular China, de la Cancillería, de su Ministerio de Relaciones Exteriores, el único en México y uno de los 8 que solamente hay en América Latina, Jorge. Imagínate nada más la importancia que tiene estratégica nuestra ciudad para China viendo eso. Y también recordar, Jorge, que se acaba de abrir un centro de visas para visitar China. Los tijuanenses interesados en viajar a China por motivos de turismo ya pueden solicitar su visa en el recién inaugurado Centro de Aplicación y Servicios de Visado, indicó Fu Xingrong, la nueva cónsul general de China en Tijuana, una noticia de hace muy poco tiempo. Además, Jorge, ya hemos dedicado todo un programa a la paradiplomacia, donde comentamos un poquito sobre los hermanamientos. Así es. Tijuana tiene un grupo de hermanamientos que se han establecido y esto pues ha permitido que haya temas para la cooperación, ya que se aprovechen poco o casi nada, es otra cosa, pero bueno, han llegado a ese punto desde lo político. En lo económico destacaría el tema comercial, sobre todo la importancia que tiene China en términos de proveeduría para las industrias manufactureras que están aquí instaladas. Hace falta todavía pensar en venderle algo a China desde Tijuana. ¿Qué le podemos vender a los chinos? O cómo vendernos como atractivo turístico. También. Para que nos visiten, traigan sus divisas, ¿no? Así es, y ya han llegado, pero han llegado, yo lo veo, ya lo hemos comentado también cuando abordamos el aspecto turístico y financiero, por ahí hay un episodio antes. Yo lo veo muy circunstancial estas visitas, ¿no? Yo te decía, son visitas, no son turistas, no son visitantes. ¿Por qué? Porque venían un rato a Tijuana. La derrama económica es muy baja. Sí, es muy baja, ¿no? No se quedan a hospedarse, consumen pues algún alimento por ahí y nada más, ¿no? Irán a algún museo, al Secut, pero no hay mucho, ¿no? Como si ocurre con otros grupos de turistas. Pero este tema del turismo nos debería de permitir ver también la importancia geoestratégica que tiene Tijuana, porque llegan a través de un vuelo directo que ocurre entre China y Tijuana. Por ahí creo que se ha inaugurado un vuelo desde Ciudad de México a Shenzhen, me parece, directo, pero creo que el regreso sí tiene escala en Tijuana y luego ya bajan a Ciudad de México. Así es. Bueno, Tijuana está geoestratégicamente, económicamente, en términos académicos. Jorge, destacaría también pues el propio Centro de Estudios China Baja California que tenemos, que estamos buscando instalar aquí en la Facultad de Contaduría y Administración. Pues hemos tenido pues muchas experiencias gratificantes, dificultades también, ¿no? Para convencer a colegas de otras disciplinas y también de las disciplinas donde nosotros estamos en la Facultad de Contaduría y Administración sobre la importancia de entender a China, de tener una estrategia empresarial. Así es. Y bueno, también ha habido acercamientos de parte de universidades extranjeras, SISU, no me acuerdo el nombre completo de esta universidad que nos visitó hace poco, que se ha reunido con el rector para hablar sobre el establecimiento de un instituto Confucio. Jorge, hay ya en Ciudad de México, en la UNAM, hay institutos Confucios, tanto en la UNAM como externamente. En otras partes del norte de México también hay estos institutos Confucio, pues que enseñan el idioma y la cultura china, ¿verdad? Sí. Desde una perspectiva oficialista, con poca crítica al gobierno, pero bueno, es un acercamiento intelectual, si se quiere, ¿no? A China con precios económicos, ese acercamiento también académico, y por ahí también habían un grupo de convenios para hacer movilidad estudiantil y de profesores que en la última convocatoria de movilidad estudiantil parece que no aparecieron. Por ahí tuvimos algunos estudiantes pues que tuvieron que modificar sus planes, pero había, ¿no? La intención se veía, aparecían ¿no? 5 universidades con relaciones
oficiales con la UABC. Y Nanjing, ¿no? La Universidad de Nanjing, que era un clásico. Entonces hay muchos acercamientos. La relación, yo diría, es multifacética. Si vemos el apartado económico, pero también político, académico, social, como decías, con las migraciones. Hay muchos ámbitos donde China tiene una presencia muy importante en Tijuana. Que debería de crecer, definitivamente sí. En algunos ámbitos sigue siendo baja la relación, pero en el apartado, sobre todo industrial, diría yo, es muy importante. Es muy importante. Cada vez más, ¿no? Es fundamental. Aunque no es China un inversor tan fuerte comparándolo con Estados Unidos en el rubro de inversión extranjera directa, específicamente en nuestra ciudad cada vez hay mayor presencia de esas empresas. Tenemos un caso que para mí es icónico, que es Hisense, una empresa de electrónicos, pero también hacen electrodomésticos. Está en Rosarito, pero sabemos que pues mucha de la dinámica que tienen orientada a la exportación se da en Tijuana. Entonces, sí, crecientemente se están viendo cada vez más empresas, pero la presencia de inversiones chinas es mínima. Bueno, Jorge, nos queda muy poquito tiempo para despedirnos. Sí, pues fue un ejercicio, creo yo, interesante esto de pedirle la participación a las personas que afortunadamente nos apoyan escuchando, ¿no? Este ejercicio de divulgación que cada 15 días tratamos de ser puntuales en la publicación de un nuevo episodio y que nos obliga a estar a nosotros pues preparando y motivados para continuar con este proyecto. Entonces les agradecemos mucho su participación. Ojalá no sea la última de ellas, sino la primera de varias, ¿no? De varias. Estamos pensando en otros formatos más interactivos. Ya les avisaremos con tiempo. Pero bueno, nos quedan muchas preguntas, Jorge. Quizás tengamos que dedicar otro episodio, la siguiente parte, a estas preguntas y respuestas. Gracias a quienes participaron. Revisen las redes sociales de UABC Radio y seguimos en comunicación. Muchísimas gracias, Omar. Un abrazo a todos y a todas. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.